Me llamo Patricia y necesito contarte lo que me pasó. No es fácil recordarlo, pero si esto puede alertar a otras mujeres, vale la pena. Nunca imaginamos que algo malo puede pasar hasta que pasa. Todo empezó cuando conocí a Adriano. Era un cliente nuevo, diferente a los demás, bien vestido, con esa sonrisa segura de quien parece tenerlo todo bajo control. Nuestra primera cita fue tranquila. Llegó a la hora, educado, hablaba de viajes, libros, cosas que no eran habituales en esas situaciones. Parecía inofensivo, pero entonces llegó el primer detalle extraño al final de la cita mientras me preparaba para irme. Me pidió un recuerdo especial. Miró directamente a mis pendientes y dijo: «Esos pendientes son preciosos. ¿Puedo quedarme con uno solo para recordarte?». En ese momento me sentí incómoda. ¿Quién pide algo así? Pero lo decía de una manera tan tranquila que pensé que estaba exagerando. Parecía un tipo normal y educado, así que le quité uno de los pendientes y se lo di. Después de tanto tiempo en esta rutina, uno aprende a evitar los conflictos, pero algo no me gustó bien. Esa noche llegué a casa e intenté olvidarlo, pero la forma en que él cogió el pendiente y sonrió, no sé explicarlo. Era extraño. Adriano se convirtió en un cliente habitual. Siempre elegía los mismos días. Nunca llegaba tarde y al principio parecía inofensivo, pero con el tiempo las cosas se fueron volviendo raras. Hacía demasiadas preguntas. ¿Tienes otros clientes? ¿Cómo es tu rutina fuera de aquí? ¿Dónde sueles salir a divertirte? Intentaba ser evasiva, pero él era insistente, así que vino otra petición. Quería un mechón de mi pelo. Tu pelo es tan bonito, te queda muy bien. Puedo guardar un trozo, solo un mechón pequeño, nada que se note. Eso me dio escalofríos. Le puse una excusa y cambié de tema, pero no se rindió tan fácilmente. Las siguientes veces se repetía la petición, siempre tranquilo, como si fuera algo normal. Fue entonces cuando empecé a notar otras cosas extrañas. Un día, yendo a casa, vi un coche parado en la calle. No lo reconocí de inmediato, pero luego me di cuenta de que era el mismo coche de Adriano. ¿Coincidencia? Quizás, pero no era la única vez que pasaba. Parecía que estaba en todas partes. Con el tiempo, mi intuición empezó a gritar que algo iba muy mal con Adriano. Y mira, si hay algo que he aprendido en la vida, es que hay que escuchar a la intuición. No pude dormir esa noche. La imagen del coche de Adriano parado en la esquina de mi calle no se me iba de la cabeza. No tenía pruebas de nada, pero mi intuición me decía que me estaba observando y eso me daba escalofríos. Decidí investigar. Empecé por las redes sociales, su perfil, y al principio todo parecía normal. Fotos de viajes, libros y algún que otro comentario hablando de lo mucho que apreciaba la belleza única de las personas, pero en los comentarios había algo extraño. Algunas mujeres le etiquetaban y mencionaban cosas como «Gracias por guardar algo tan especial de mí». No tenía sentido. Especial, como poner «la semana siguiente» en más respuestas. Seguí a Adriano después de uno de nuestros encuentros. Fue una de las cosas más arriesgadas que he hecho nunca. Condujo hasta una casa apartada, casi a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles. Parecía un lugar normal, pero algo en esa casa me daba escalofríos. Esperé hasta que se apagaron las luces y con el corazón acelerado y las manos temblorosas, decidí dar una vuelta por el terreno. La puerta del sótano estaba abierta. No sé de dónde saqué el valor, pero entré. El olor allí dentro era sofocante, una mezcla de moho y algo dulce que me dio náuseas. Fue entonces cuando vi que había un altar en el fondo del sótano. No era un altar religioso, era algo personal, pero macabro. Estanterías y más estanterías llenas de pequeños objetos, pendientes, collares, trozos de tela e incluso mechones de pelo. Reconocí mi pendiente allí, en el centro. Pero no era solo eso.
Había fotos de mujeres que no conocía. Algunas parecían felices, otras parecían tener miedo. Entonces reconocí algo que me heló hasta los huesos, el collar de una mujer que había desaparecido meses antes. Lo sabía porque la noticia había salido en todos los periódicos. Nunca la encontraron. Se me revolvió el estómago. Escuché por encima de mí. Adriano había vuelto. El pánico se apoderó de mí. Estaba en el sótano con mi móvil en la mano grabándolo todo. Él no podía encontrar allí. Apagué la linterna del móvil y me escondí detrás de unas cajas. Los pasos se acercaron. Bajó lentamente silbando una canción tranquila. «Sé que hay alguien aquí», dijo con voz baja y tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. «Puedes salir, solo quiero hablar». Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el móvil. Respiré hondo y, en un momento de valentía o desesperación, me levanté y corrí hacia la escalera. Intentó detenerme, pero lo empujé con todas mis fuerzas. Subí los escalones a trompicones y conseguí llegar a la puerta principal. Él venía detrás de mí, pero tropezó con una de las cajas del sótano, lo que me salvó. Corrí como nunca antes había corrido, me metí en mi coche y fui directamente a la comisaría sin pensarlo 2 veces. En ese momento sabía que no podía seguir callada. Incluso después de entregar el vídeo y los objetos que vi en el sótano a la policía, la sensación de alivio no llegó. Adriano fue arrestado esa misma noche. Encontraron más de lo que imaginaba. Registros de otras mujeres, objetos personales e incluso diarios con detalles aterradores de cada una de ellas. Era como si coleccionara pedazos de la vida de cada mujer, un trofeo bizarro de su obsesión. Pero para mí la historia estaba lejos de terminar. En los días que siguieron me veía mirando por encima del hombro todo el tiempo. Dormir era casi imposible. Cada ruido fuera de lugar me hacía saltar. Sabía que Adriano estaba preso, pero eso no me hacía sentir segura. Él no era un monstruo cualquiera, sabía infiltrarse en tu vida sin que te dieras cuenta. Me preguntaba cuántas mujeres como yo habían ignorado esa incomodidad inicial, ese escalofrío, hasta que era demasiado tarde. En el juicio actuó como si nada de eso fuera grave, sentado allí con su traje impecable, todavía con esa misma sonrisa tranquila, como si fuera el tipo más inocente del mundo. Incluso me miró una vez directamente a los ojos y sonrió. Fue la última vez que vi esa sonrisa, pero su imagen todavía me persigue. Dicen que se hizo justicia, pero nadie habla de las noches sin dormir, de los meses intentando reconstruir mi vida, y del miedo que se ha hecho, dicen, pero nadie habla de las noches sin dormir, los meses intentando reconstruir mi vida, y el miedo que todavía siento cada vez que oigo pasos detrás de mí en la calle. La vida nunca volvió a ser la misma. Decidí compartir mi historia porque sé que no soy la única, sé que muchas mujeres ignoran las pequeñas señales, como hice yo. A veces pensamos que estamos exagerando, que es solo cosa nuestra, pero déjame decirte algo. Escucha tu intuición. Si algo te parece mal, probablemente lo sea. Hoy vivo con más cuidado, me mudé de casa, cambié mi rutina y siempre le digo a alguien dónde estoy. Parece paranoia, lo sé, pero después de todo lo que he vivido, he aprendido que es mejor pecar por exceso de precaución que dejar pasar algo que puede costarte la vida. Así que, si estás escuchando esto ahora, guarda mis palabras, confía en tu instinto, cuídate y nunca te dejes convencer por esa sonrisa que parece inofensiva. Yo casi pagué el precio más alto por ignorar las señales. No cometas el mismo error. Mi historia es una advertencia. Y si puedes evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, tal vez todo esto haya valido la pena. ¿Conoces esa sensación extraña que a veces te invade de la nada, esa vocecita dentro de ti que te dice, mejor no? Pues yo debería haberla escuchado.
Pero como siempre pensamos que no va a pasar nada, era un viernes cualquiera, y estaba terminando de arreglarme para salir cuando sonó mi celular. Al otro lado de la línea, un hombre con una voz grave, demasiado educado, se presentó como alguien a quien le gusta la exclusividad y quería concertar una carrera nocturna conmigo. Hasta ahí todo bien, solo que pidió que nos encontráramos en un lugar apartado. Me pareció extraño, claro, pero ofreció una cantidad elevada, de esas que hace que la gente ignore cualquier señal de peligro. Llegué al aparcamiento vacío que me había indicado y nada más ver el lugar se me revolvió el estómago. Estaba oscuro, con esos postes que parpadean de vez en cuando, ¿sabes? Él estaba allí, apoyado en un coche negro muy elegante. Parecía un tipo normal, pero había algo en su mirada, una frialdad que me dio un escalofrío por la espalda. Nos metimos en el coche y empezó a entablar conversación, a preguntarme cosas personales, como si tenía familia, si alguien sabía dónde estaba. Me pareció muy raro, así que cambié de tema. Fingí estar distraída durante el trayecto. Él subía el volumen de la radio de repente, cada vez que el silencio se alargaba. Era como si quisiera ahogar algún sonido. Fue entonces cuando oí por primera vez un ruido sordo que venía de la puerta malas. Era bajo, pero parecía un gemido. Le pregunté en broma, ¿tienes a alguien atado ahí atrás? Él soltó una risa seca de esas que te hielan la sangre y respondió, no te preocupes, es solo mi muñeca favorita. Mi mente se paralizó. ¿Qué tipo de respuesta era esa? Lo miré tratando de entender si estaba bromeando o si hablaba en serio. Él me sonrió, pero sus ojos estaban fríos. No dije nada más, pero la incomodidad crecía con cada kilómetro que pasaba. Empezó a desviarse del camino que había mencionado antes, entrando en calles menos transitadas. Le dije que creía que era mejor que volviéramos, pero él insistió en que conocía un lugar especial y quería llevarme allí. Mientras conducía, el ruido del maletero maletas. Esta vez pareció más alto. Mi corazón se aceleró. Empecé a pensar en lo que podría haber allí dentro. Mi cabeza estaba llena de pensamientos horribles, pero no podía demostrar nada. Le dije que necesitaba parar en algún sitio. Inventé que me encontraba mal. Dudó, pero acabó parando en una gasolinera. El lugar estaba vacío, solo estábamos nosotros dos. Corrí al baño tratando de respirar hondo y pensar en un plan. Cuando volví, él estaba distraído con el móvil. Era mi oportunidad. Con la excusa de coger algo de mi bolso en el asiento trasero, fui hasta la puertamaletas y la abrí lentamente, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a explotar. Dentro había una muñeca de tamaño humano, pero era diferente a cualquier muñeca que hubiera visto. Sus ojos estaban cosidos con hilo negro, la ropa manchada de algo que parecía sangre seca, y, a su lado, había un collar que no debería estar allí. Cerré el maletero rápidamente y volví al asiento delantero, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Él me miró con una sonrisa extraña, como si supiera que había visto algo. Después de eso, todo empeoró. Empezó a hablar de cómo algunas cosas son demasiado valiosas para ser compartidas y cómo él había conservado algunas de ellas. Tenía el corazón en un puño. Paró el coche en una carretera desierta en medio de un bosque y dijo que quería mostrarme algo especial. Cuando salió del coche, supe que era mi única oportunidad. Cogí el móvil que había dejado en la consola y llamé a la policía mientras buscaba algo en el coche que pudiera usar como arma. Encontré una llave de rueda en el asiento trasero. Mi plan era sencillo: correr en cuanto se alejara del coche. Salí corriendo tan rápido como pude. Él gritó, pero no miré atrás. Los árboles parecían todos iguales y solo podía pensar en algún lugar seguro. De repente vi las luces de un coche en la carretera y empecé a hacer señales desesperadamente, pero era él. Había dado la vuelta.
Por suerte, la policía llegó rápido. Le ordenaron que detuviera el coche y abriera el maletero. Cuando la policía abrió el maletero, vi cómo se le abrían los ojos a los agentes. Sacaron la muñeca y empezaron a analizar los demás objetos. Descubrieron que el pelo y el collar pertenecían a mujeres desaparecidas. Lo arrestaron allí mismo. Mientras daba mi declaración, todavía temblando, la policía me dijo que era sospechoso de varios casos de desaparición en la región. Hasta hoy no puedo olvidar los ojos cosidos de esa muñeca ni la sonrisa fría de ese hombre. Esa experiencia cambió mi vida. Ahora siempre confío en mis instintos. Estoy aquí contándote esto porque quiero que hagas lo mismo. Nunca ignores esa sensación de que algo está mal. Confía en ti. Es mejor perder una oportunidad que arriesgar tu propia vida. Música. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba mal, pero lo has ignorado porque pensabas que era cosa tuya? Pues eso es exactamente lo que me pasó aquella noche. Tenía 28 años y llevaba algún tiempo trabajando como acompañante de Luo. No era algo que hubiera planeado para mi vida, pero me pagaba las facturas y me ayudaba a terminar la carrera. Siempre había sido cuidadosa con mis clientes, comprobaba referencias, evaluaba perfiles, creía saber identificar los peligros, hasta que me topé con él. Parecía el cliente perfecto, educado, bien vestido, con una voz tranquila y con aires de no tener prisa por nada. El tipo de hombre que te hace sentir segura, ¿sabes? Quedamos en un hotel de lujo en el centro, el pago sería alto y la conversación por teléfono fue muy respetuosa. Nada en él me pareció extraño hasta que llegué allí. El lugar era impecable, digno de una película. Subí a la suite y fui recibida con una sonrisa encantadora. Todo parecía normal, pero a medida que avanzaba la noche, él comenzó a hacerme preguntas que me incomodaron. ¿Vives sola? ¿Alguien sabe que estás aquí? Intenté cambiar de tema, pero la inquietud comenzó a crecer cuando le dije que era hora de irme. Insistió en que tomara una última copa de vino. Fui educada pero firme. Mejor no, tengo un compromiso temprano. Fue entonces cuando su sonrisa desapareció. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano pesada en mi hombro, y al girarme, vi a otro hombre detrás de mí. Todo se volvió confuso, una mezcla de gritos, desesperación y oscuridad. Cuando desperté, todo estaba mal. Estaba en un lugar frío y húmedo, con cadenas en los puños y los tobillos. Me latía la cabeza, y el miedo se apoderó de no estaba sola. Una joven de unos 20 años sollozaba en un rincón. ¿Dónde estamos?, pregunté tratando de no entrar en pánico. Ella me miró con los ojos llenos de terror. Ellos nos trajeron aquí. Estamos atrapadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que había entrado en la pesadilla de mi vida. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero parecía una eternidad. El lugar era oscuro, con olor a moho y miedo impregnado en las paredes. No había ventanas, solo una puerta de metal que parecía indestructible. La joven llamada Carol llevaba allí semanas. Al menos eso era lo que ella en ese infierno. El tiempo pierde el sentido. Carol me contó sobre los secuestradores. Operaban una red de tráfico de personas y explotaban a mujeres como nosotras. Decían que nadie nos encontraría, que éramos desechables, susurró. Mi mente estaba en shock, pero una cosa sabía, no iba a rendirme. Los hombres que nos mantenían allí eran crueles, usaban palabras para quebrantar nuestro espíritu. A nadie les importan ustedes, decían. Obedezcan y podrán vivir un día más. A veces era peor. Una de nosotras intentaba resistirse y el castigo era rápido y brutal. Aún así yo observaba todo, cada uno de sus movimientos, cada rutina. Algún fallo tenía que aparecer. Carol estaba al borde de la desesperación, pero no podía dejar que eso sucediera. Vamos a salir de aquí, Carol. No sé cómo, pero vamos.
Ella me miró como si estuviera loca, tal vez lo estaba, pero el deseo de sobrevivir era más grande que el miedo. Una noche sucedió algo diferente. Uno de los secuestradores dejó la llave de la puerta principal en el bolsillo de su chaqueta, colgada cerca de donde estábamos. Era un pequeño error, pero en ese lugar era todo lo que necesitaba. Carol, esta es nuestra oportunidad, susurré. Elaboramos un plan rápido, esperar a que él se fuera y coger la llave. Me temblaban las manos cuando finalmente conseguí cogerla. Era ahora o nunca. Conseguimos abrir la puerta, pero no fue fácil. Los pasillos eran un laberinto y el corazón me latía tan fuerte que creía que podían oírnos. Estábamos casi en la salida cuando se dieron cuenta. Gritos, pasos corriendo. ¡Corre, Carol!, grité, pero en el último segundo la agarraron. Todo mi ser me decía que siguiera corriendo, que salvara mi vida, pero no pude. Volví con una adrenalina que ni siquiera sabía que tenía. Luché con el secuestrador usando todo lo que podía. Las uñas, los dientes, incluso una piedra que encontré en el suelo. Fue brutal, pero funcionó. Carol y yo conseguimos escapar por el bosque, no miramos atrás. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Por suerte, encontramos un camino, una carretera, que nos ayudó. Llamó a la policía y, por primera vez, sentí que estábamos a salvo. Pero la libertad tenía un sabor amargo. Lo que habíamos pasado nos dejó marcas profundas. Miré a Carol mientras la ambulancia nos llevaba. Habíamos sobrevivido, pero sabíamos que nunca volveríamos a ser las mismas. Hoy estoy aquí contando esta historia porque creo que necesito hacerlo. No es fácil hablar sobre lo que pasó. ISS, sal de ahí. No te quedes sola con nadie. El dolor, la sensación de que el mundo te ha olvidado, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. La policía logró desmantelar parte de la banda que nos secuestró, pero sé que todavía hay muchas mujeres que no tuvieron la misma suerte. Por eso quiero que me escuches. Confía en tus instintos. Si algo te parece mal, es porque probablemente lo es. Cuídate. Y, si puedes, habla, comparte tu historia como estoy haciendo yo ahora. Juntas podemos crear un mundo más seguro. Esta es mi forma de sobrevivir a lo que pasó, transformando el miedo en fuerza. Espero que de alguna manera esto también te inspire. Mantente alerta y, por favor, cuídate. Música. ¿Sabes cuando sientes que algo va mal, pero no sabes explicarlo? Pues así fue aquella noche. Estaba allí, en la misma esquina de siempre. Una rutina que, lo confieso, no es la mejor, pero que forma parte de mi vida. Veía pasar los coches, algunas personas mirando, otras fingiendo no verme. Era una noche normal, hasta que dejó de serlo. Todo empezó cuando sentí un toque en el hombro. En ese momento pensé que era alguien que quería llamar mi atención, pero cuando me di la vuelta no había nadie. Miré a mi alrededor, pero no había ni un alma cerca de mí. Me encogí de hombros riéndome de mí misma. Pensé que era mi imaginación, pero entonces volvió a pasar. Y otra vez, solo que esta vez el toque vino acompañado de un escalofrío que me recorrió la espalda. La sensación era helada. Ya sabes, como cuando tocas algo que está muy frío. Empecé a sentirme rara, como si alguien me estuviera mirando, pero no había nadie allí. La esquina parecía más vacía que nunca y el silencio, ese silencio fue lo que más asustó. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que era solo mi imaginación, pero la incomodidad aumentaba con cada minuto que pasaba. Parecía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, y fue entonces cuando comenzó un sonido suave, como si alguien estuviera susurrando. Miré hacia atrás de nuevo pensando que era algún gracioso que quería asustarme, pero no había nadie. El susurro parecía venir de todas partes, palabras que no podía entender. Lo peor fue cuando sentí el toque de nuevo, solo que esta vez no era solo un toque.
Era como si unas uñas me arañaran el hombro. Mi corazón casi se sale del pecho cuando miré. No podía creerlo. Tenía marcas rojas en la piel, como si alguien realmente me hubiera apretado allí, pero de nuevo, no había nadie. Respiré hondo y decidí que era hora de irme a casa. Mientras caminaba me sentí observada, como si algo me estuviera siguiendo, pero no me atrevía a mirar atrás. Llegué a mi apartamento más rápido que nunca, cerré la puerta y me apoyé contra ella tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Me estaba volviendo loca o había algo allí conmigo? Cuando por fin pude respirar con más calma, fui directo al baño. Quería lavarme la cara e intentar olvidar todo aquello. Encendí la luz, pero empezó a parpadear como si estuviera jugando conmigo. «Ay, no, ahora no», pensé ya irritada mientras me miraba en el espejo. Sentí ese escalofrío otra vez, y fue entonces cuando vi, justo detrás de mí, en el reflejo, una sombra que no era mía. Era alta, parecía indefinida, como si estuviera cubierta por una niebla oscura. Me quedé paralizada, no me atreví a girarme y mirar. No había absolutamente nadie allí. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero aún así seguí mirando al espejo. Algo dentro de mí me decía que si apartaba la mirada, sería peor. Fue entonces cuando empezó. Primero, la toalla que estaba colgada cayó al suelo sin que nadie la tocara. Luego, el jabón se resbaló del lavabo. Cada pequeño ruido parecía un estruendo en aquel absurdo y, entonces, volví a sentir aquello, el toque en el hombro, esta vez tan fuerte que parecía que realmente había alguien detrás de mí, tirando de mí. Salí corriendo. No quería saber qué era. No quería ver nada más. Me encerré en mi habitación. Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y me quedé allí temblando, tratando de pensar qué hacer. Aquello no era normal. No podía ser. Al día siguiente no pude fingir que no había pasado nada. Llamé a mi amiga Mariana y le conté todo. «Tienes que investigar eso», me dijo. Al principio me reí. ¿Investigar qué? Pero la verdad es que aquella idea no se me iba de la cabeza. Pasé la tarde investigando sobre el lugar donde solía trabajar, y lo que descubrí me puso los pelos de punta. Descubrí que años atrás había desaparecido un hombre por allí. Era conocido por frecuentar la zona, y un día simplemente desapareció. Nadie sabía qué había pasado, pero algunos vecinos de la zona decían que, desde entonces, sucedían cosas extrañas en esa esquina. La gente contaba que oía pasos, susurros y sentía toques helados como los que yo había sentido. La historia me inquietaba. ¿Sería eso? ¿Estaría ese hombre todavía atrapado de alguna manera? No creía mucho en esas cosas, pero después de lo que había vivido, era difícil ignorarlo. Decidí que necesitaba saber más. Quizá entender qué estaba pasando. Si era la clave para acabar con aquello. Esa noche me quedé despierta leyendo todo lo que pude sobre el caso. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que no era solo una vieja historia. Algo seguía muy mal en ese lugar y ahora había venido a mí para contarlo. Decidí que no podía seguir así. Tenía que enfrentarlo, aunque el miedo me hiciera querer salir corriendo. A la noche siguiente volví a la esquina. Confieso que me temblaba la mano mientras sostenía el bolso, y mis pasos eran tan pesados que parecía que el suelo iba a ceder. Me quedé allí un rato mirando a mi alrededor, como esperando que pasara algo. Pero nada, todo demasiado normal, y eso me ponía aún más tensa. Era como el silencio antes de una tormenta. Fue entonces cuando sentí de nuevo el toque helado, pero esta vez en mi brazo. Respiré hondo tratando de no gritar. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa, sin saber si esperaba una respuesta o solo quería alejar el miedo. De repente oí que no era solo un susurro esta vez, sino una voz clara y desesperada. «Ayúdame». Era una voz masculina ronca, casi ahogada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sé si por miedo
o por sentir ese dolor tan intenso en su voz. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, pregunté, pero no hubo respuesta, solo el mismo silencio helado a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que explicara aquello, pero era como si el mundo entero se hubiera detenido por unos segundos. En ese momento supe que no era solo mi imaginación, había algo allí y él me necesitaba. Al día siguiente fui en busca de ayuda, sabía que sola no lo conseguiría. Recordé a una mujer en mi calle que tenía fama de entender de estas cosas. No la conocía bien, pero sinceramente estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Llamé a su puerta a final de la tarde y, en cuanto le conté mi historia, me miró con expresión seria. «Estás lidiando con un espíritu atrapado, probablemente por algo muy malo que pasó», dijo mientras movía unas velas y cristales que tenía sobre la mesa. No sabía si creerla o si todo aquello era una locura, pero todo tenía sentido. «Quiere justicia, quiere que le escuches», continuó la mujer. Me pidió que le describiera lo que había sentido y oído, y después de unos minutos de conversación, hizo algo que me puso los pelos de punta. Sacó un periódico viejo debajo de la mesa y señaló una noticia. Era sobre el hombre que había desaparecido en esa esquina. «Es él», dijo, «está tratando de mostrarte algo». Salí de allí con un nudo en la garganta y un peso en el pecho. Saber que aquello era real solo lo hacía todo más aterrador, pero al mismo tiempo empecé a sentir un extraño deseo de ayudar. No se trataba solo de mí, se trataba de dar paz a alguien que claramente estaba atrapado en un sufrimiento terrible. Volver a esa esquina aquella noche fue lo más difícil que he hecho nunca. Cada paso parecía más pesado que el anterior y el aire a mi alrededor parecía más frío, más denso. Llevaba conmigo algunas cosas que la mujer me había dado, una vela blanca, un trozo de papel con algo escrito que no entendía y una campana pequeña. «Esto te ayudará», me dijo. Pero yo no estaba tan seguro. Al llegar allí, respiré hondo y me coloqué en el mismo lugar donde todo había comenzado. Encendí la vela con manos temblorosas y cerré los ojos. No sabía muy bien qué hacer, pero decidí que iba a hablar, aunque pareciera una locura. «Sé que estás aquí, sé que necesitas ayuda, dime qué quieres que haga». Durante un momento no pasó nada, pero entonces empezó a soplar el viento y volví a oír «Ayúdame», solo que esta vez la voz era más clara, más cercana. La campana que tenía en la mano comenzó a balancearse sola y sentí el mismo toque en el hombro, ahora más fuerte, como si alguien quisiera tirar de mí. «Tienes que mostrarme lo que te pasó», le pregunté conteniendo las lágrimas. El viento se hizo más fuerte y entonces lo vi, no sé cómo explicarlo, pero fue como un flash. Imágenes de un hombre siendo atacado en esa misma esquina. Intentaba gritar, pero nadie aparecía para ayudarlo. Su rostro era el mismo que el de la foto del periódico. Mi cuerpo se heló mientras sentía todo el dolor y la desesperación que él debió haber sentido. «Lo siento mucho», susurré, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. Al día siguiente fui directamente a la comisaría con todo lo que sabía. Conté la historia que había encontrado en el periódico, las cosas extrañas que habían sucedido e incluso sobre la mujer que me había ayudado. Por supuesto, omití los detalles sobrenaturales. ¿Quién iba a creer eso, no? Pero les hablé de la desaparición del hombre y sugerí que tal vez valía la pena investigar de nuevo. Al principio, los policías me miraron como si estuviera loca, pero uno de ellos, más viejo, parecía entender la gravedad. Prometió mirar los archivos antiguos y, para mi sorpresa, unas semanas después recibí una llamada. Habían encontrado pruebas de que el hombre había sido asesinado allí, tal como yo había visto, y gracias a eso pudieron relacionar el crimen con alguien que ya estaba preso por otra cosa. Finalmente se hizo justicia. Después de eso, nunca más sentí ese toque ni oí los susurros.
La esquina que antes me daba escalofríos ahora parecía un lugar cualquiera, pero en el fondo sabía que nunca olvidaría aquella experiencia. No sé por qué me eligió a mí, pero siento que hice algo importante, algo que realmente importaba. Hoy cuento esta historia aquí porque sé que, en el fondo, estas cosas son reales. Da igual si crees o no, existen, y a veces lo único que necesitan es que alguien, música, escuchen. Hola a todos, mi nombre es Julia, y lo que voy a contarles hoy no es nada fácil, pero siento que es necesario. Trabajo como acompañante de lujo y a pesar de tener siempre cuidado, viví una experiencia que cambió mi vida. Esta historia es para alertaros, sobre todo a las mujeres, de lo peligroso que puede ser lo que tenemos más cerca de lo que imaginamos. Todo empezó con un mensaje de un cliente llamado Eduardo. Era tan educado y tan cuidadoso que me pilló por sorpresa. Me dijo que me había encontrado a través de una página web donde anunciaba mis servicios y quería quedar conmigo. Hasta ahí todo normal, pero hizo algo que me llamó la atención. Insistió en que la cita fuera en un restaurante público para que me sintiera más segura. Me quedé un poco desconfiada porque normalmente los clientes no se preocupan por eso, pero acabé pensando que era una señal de respeto y acepté la cena. Eduardo parecía muy diferente a los demás clientes. Hablaba bien, era discreto y parecía entender lo importante que era hacerme sentir cómoda. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llegó el día y allí estaba yo, en un restaurante muy elegante con ese nerviosismo que se siente cuando conoces a alguien nuevo. Me esperaba en una mesa en un rincón, con una sonrisa tranquila. La conversación fluyó sin ninguna presión. Parecía guapo. Al final de la noche sugirió una segunda cita, esta vez en un hotel de lujo, algo más reservado. Eduardo me ofreció una cantidad de dinero suficiente para hacerme ignorar esa incomodidad que estaba surgiendo en mi interior. Tenía mis reservas, pero era tan convincente, tan atento, que acabé diciendo que sí. Salí de aquella cena con una sensación extraña. Eduardo era demasiado perfecto, pero al mismo tiempo parecía inofensivo. Eso fue lo que me hizo bajar la guardia y es lo que quiero advertirles. Nunca ignoren las señales. En los días siguientes comencé a notar algunas cosas extrañas sobre él. Primero, no tenía redes sociales, ni Instagram, ni LinkedIn, nada. Busqué su número en internet, pero no apareció nada confiable. Aún así, seguía enviando mensajes educados y hablando sobre la cita en el hotel. Cuando le pregunté por la reserva, me dijo que la había hecho a nombre de un amigo, porque quería discreción en ese momento. Eso sonó como una excusa, pero lo ignoré pensando que era paranoia mía. Decidí tomar precauciones. Avisé a mi amiga Ana sobre la cita y acordamos que le enviaría mi ubicación en tiempo real. También acordamos un código. Si le enviaba llama, era para que ella supiera que algo iba mal y actuara. Eso me dio un poco de seguridad, pero aún no sabía lo que se avecinaba. Llegué al hotel y enseguida me di cuenta de que algo iba mal. La recepcionista dijo que no había ninguna reserva a nombre del nombre que él me había dado. Llamé por teléfono y él apareció en recepción unos minutos después. Recepcionista dijo que no había ninguna reserva a nombre de la persona que me había dado. Llamé por teléfono y apareció en recepción unos minutos después con una excusa preparada. Ah, debe haber sido un error en el sistema. Subamos, ya está todo arreglado. En el ascensor parecía diferente, más serio, menos amistoso. Entramos en la habitación y lo primero que noté fue el olor a perfume masculino fuerte, como si alguien acabara de salir de allí. Mi cuerpo se heló, pero mantuve la calma mientras él hablaba. Percibí una sombra en el espejo que reflejaba algo que no debería estar allí. No vi nada, pero empecé a idear un plan.
Mi corazón latía a toda velocidad. Sabía que si mostraba miedo, podría empeorar las cosas. Él empezó a actuar de forma más extraña, desviando la mirada, jugando con el móvil. Fue entonces cuando se abrió la puerta del baño y salió otro hombre. Los dos se miraron y se rieron. Mi instinto fue levantarme y salir, pero Eduardo cerró la puerta con llave antes de que pudiera hacer nada. Julia, es mejor que no montes una escena. Solo queremos coger algunas cosas y podrás salir de aquí sin problemas. Señaló mi bolso, mi móvil, y empezó a exigir las contraseñas de las cuentas y las transferencias. Mientras hablaba, mantuve la calma y le dije que cooperaría, pero que necesitaba mi móvil para hacer las transferencias. Cuando cogí el móvil a escondidas, le envié el código a Ana. Llama a un Uber. Los minutos siguientes fueron de desesperación. Revolvieron mi bolso riéndose mientras hablaban de lo que harían si no colaboraba. Yo solo pensaba en cómo ganar tiempo hasta que llegara la ayuda. De repente oí un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. Era la policía y la voz de fuera gritaba: «¡Abre ahora o disparamos, Eduardo!». Intenté mantener la calma, pero el otro hombre entró en pánico y corrió al baño antes de que pudiera cerrar la puerta. Los policías irrumpieron en la habitación. Todo sucedió muy rápido. Me sacaron de allí inmediatamente mientras los esposaban y se los llevaban los policías. Ana me estaba esperando llorando, pero aliviada. Me lancé a sus brazos y empecé a llorar también. Lo que podría haber sido el peor día de mi vida terminó con un alivio que no puedo describir. Después de esa noche, mi vida cambió por completo. Me di cuenta de que no importa cuánto creas que estás segura, el peligro puede aparecer donde menos te lo esperas. Eduardo era el cliente perfecto, pero solo porque sabía exactamente cómo parecer confiable. Por eso quiero dejarles esta advertencia. Siempre compartan información con alguien de confianza, creen códigos de seguridad y, sobre todo, escuchen sus instintos. Compartir la ubicación y avisar a alguien. TZ ni siquiera estaría aquí para contar esta historia. Y por favor, si esta historia les ha sido útil, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Quiero seguir trayendo alertas e informes que pueden ayudar a otras personas. Gracias por escuchar hasta el final y cuídense siempre. Música. Hola a todos, me llamo Clara y estoy aquí para contaros algo que cambió mi vida por completo. Es difícil hablar de ello, pero siento que tengo que hacerlo. Quizás pueda ayudar a otras mujeres a evitar lo que yo pasé. Así que por favor, quedaos conmigo hasta el final, porque esto es serio. Todo empezó con un mensaje que recibí en una aplicación. Un cliente nuevo, directo al grano, decía que había oído hablar bien de mí y que quería contratarme para una cita privada. La oferta era buena, muy buena. Dinero en mano, sin complicaciones. Parecía educado, respetuoso, y lo mejor de todo, sin peticiones extrañas, solo una cena tranquila. Me dio mal rollo. No todos los días aparece alguien tan perfecto, pero ya sabes cómo es. A veces crees que tienes el control, que sabes lo que estás haciendo. Me dio una ubicación, un restaurante un poco apartado, pero nada que pareciera sospechoso. Decidí aceptar y, antes de ir, le envié la dirección a una amiga y quedé en avisarla. Luego pensé que estaba segura. Gran error. En el camino, las cosas empezaron a molestarme. Me pidió que apagara el GPS y siguiera unas indicaciones específicas. Eso ya me hizo sospechar, pero era tan amable al hablar que acabé ignorándolo. Poco a poco, el paisaje fue cambiando. Salimos de la ciudad y entramos en una zona industrial desierta. Los edificios parecían abandonados, con ventanas rotas y paredes pintadas con grafitis. Se me heló el estómago, pero intenté convencerme de que solo era paranoia. Fue entonces cuando aparcó el coche en un lugar completamente vacío y me di cuenta de la magnitud del problema.
No había restaurantes, no había luz, no había nada, solo nosotros y el silencio. Mi corazón se aceleró. Estaba allí sola con un tipo al que apenas conocía en medio de la nada, y fue entonces cuando todo se desmoronó. Él cambió de actitud en un instante, la amabilidad desapareció, y en su lugar apareció una sonrisa fría de esas que te hielan la sangre. Me dijo con una voz que todavía me da escalofríos: «¿Sabes? Llevaba mucho tiempo esperando este momento». Mis manos empezaron a sudar y sentí que mi cuerpo se paralizaba durante unos segundos. Salió del coche y abrió mi puerta, pero no fue para ser amable. Me agarró del brazo con fuerza y, en ese momento, me di cuenta de que tenía que hacer algo o no saldría viva de allí. Intenté mantener la calma y conversar para ganar tiempo de alguna manera. Le pregunté qué quería. Intenté hacer pensar que estaba colaborando. Mientras tanto, analizaba cada detalle a mi alrededor y vi que la puerta del lado del pasajero estaba entreabierta. Si lograba soltarme, tal vez tendría una oportunidad. Entonces, él dio un paso en falso y soltó mi brazo por un segundo para tomar algo de su bolsillo. No lo pensé dos veces. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y corrí como si mi vida dependiera de ello, porque, sinceramente, dependía de ello. Él gritó detrás de mí y yo oía sus pasos pesados en mi dirección. El lugar era un laberinto de escombros y máquinas oxidadas. Tropecé. Me corté con los trozos de metal esparcidos por el suelo, pero no me detuve. Finalmente vi una abertura en una de las paredes. Metí el cuerpo por allí y seguí corriendo, ahora por la carretera desierta que daba acceso a ese lugar. Respiraba con dificultad. El corazón parecía que iba a explotar, pero de alguna manera estaba libre, al menos por el momento. Estaba descalza, magullada y perdida en medio de una carretera oscura. No sabía si él todavía me seguía, pero no podía parar para averiguarlo, así que seguí caminando, tratando de mantener la concentración. Después de lo que me pareció una eternidad, vi unas luces que se acercaban en mi dirección. Era un coche. Agité frenéticamente los brazos, pero el conductor casi no se detuvo. Debió de pensar que era una amenaza o algo así. Conseguí gritar: «Por favor, ayúdenme. Alguien está tratando de matarme». Eso lo hizo dudar. El hombre bajó la ventanilla y me preguntó qué pasaba. Le expliqué todo en pocas palabras, y creo que la desesperación en mi voz lo convenció. Abrió la puerta y me dijo que entrara. La sensación de alivio fue enorme, pero sabía que eso aún no era el final. Le pedí que me llevara directamente a la comisaría más cercana. Cuando llegamos allí, se lo conté todo a los policías. Me escucharon con atención, pero el miedo aún no me había abandonado. Sabía que ese tipo estaba suelto por ahí. Después de esa noche, mi vida cambió. Pasé semanas recuperándome del susto y pensando en cómo todo podría haber terminado de una manera mucho peor. Decidí compartir mi historia aquí para alertar a otras mujeres. Si trabajas en algo similar o conoces a alguien que lo hace, por favor, ten cuidado. Nunca vayas a lugares aislados sin avisar a alguien o sin tener un plan de seguridad. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela. Puede salvar vidas. Nunca se sabe quién puede necesitar oír esto, y sobre todo cuídense, porque al final del día nadie puede hacerlo por ustedes.